Muy buenos días, estamos aquí con los estudiantes de sexto de básica en la clase número 17 de estudios sociales. Vamos a empezar, no sin antes recordarles que el icono de aquí nos indica cuándo debemos pasar el contenido al portafolio. El día de hoy nos toca ver el segundo tema de la unidad número 4, que se titula La independencia del actual Ecuador. Como ustedes bien saben, pues el proceso de independencia de lo que hoy llamamos República del Ecuador es un proceso que podemos decir que se dio por fases, ¿no? Y resumir todo eso, pues, implicaría un enorme trabajo. Así que vamos a coger los hechos puntuales nada más. Vamos a empezar eh, viendo la definición de dos términos. Tal vez lo vayamos a ver mucho en esta unidad. Así que es importante dejarlos claro ahí. ¿Cuáles son estos dos términos? Independencia y soberanía. ¿Qué es la independencia? Pues la independencia se entiende como la condición que presenta un país, un estado o una nación de no estar sometido o no estar bajo la autoridad de otro país, de otro estado, de otra nación. Es independiente, independiente porque no depende de las decisiones de otro estado, ¿verdad? Ahora, un término, tal vez muchos lo consideren similar, es la soberanía. ¿Y qué es la soberanía? Pues la soberanía se entiende como un poder supremo del Estado. Nosotros ya hemos visto los tres poderes del Estado, ¿verdad? Ejecutivo, legislativo, judicial, que en el Ecuador son funciones y además son cinco, ¿no? Electoral y de transparencia y control social. La soberanía se entiende como un poder superior a estos poderes, pero no superior, o sea, no en el sentido de que está por encima, sino más bien nos corresponde a todos, porque somos un país soberano. ¿En qué sentido? En que ningún otro país tiene la potestad de incurrir en las decisiones que toma, en este caso, este país, ¿no? El mismo país o el mismo gobierno decide cómo va a ser la forma de gobernar, cómo va a manejar el territorio, cómo va a manejar la población, cómo va a manejar la economía. En pocas palabras, decide por él mismo, sin importar o sin depender de las decisiones de otros países o de otros organismos. Ahí hablamos de un Estado soberano. Ahora sí, volviendo al tema de la independencia, pues como les dije, el proceso de la independencia podemos decir que inició alrededor del año 1809 con lo que llamamos hoy el primer grito de la independencia, sucedido en la ciudad de Quito, ¿verdad? Varios personajes de este primer grito de la independencia hoy en día son considerados próceres y me atrevería a decir que el más notable de todos ellos fue quien estamos viendo aquí en pantalla, el doctor Eugenio Espejo, quien fue uno de los máximos exponentes del movimiento de la Ilustración en América, no solamente en Ecuador, sino en América en general. Fue abogado, político, doctor, periodista, fundó el primer periódico del Ecuador, el cual se conoce como Primicias de la Cultura de Quito, el cual lo utilizaba para difundir ideales de libertad, ideales que apoyaban el acceso libre a la educación, ideales que apoyaban la independencia de no depender de la corona española. Sirvió como inspiración para procesos independentistas, incluido el 10 de agosto de 1809 y los posteriores procesos que se dieron a eso. Otros personajes que fueron bastante relevantes en este proceso de la independencia del Ecuador fueron José Mejía Lequerica y, como no, el general Simón Bolívar. En el caso de José Mejía Lequerica, fue un famoso intelectual, médico y abogado, el cual ejerció como diputado en las Cortes de Cádiz, en España, donde ahí defendía lo que era la libertad de la prensa y los derechos que tenían los americanos, o sea, los pobladores de América, ¿no? Incluyendo a los indígenas y también a los negros, a quienes se les negaba el derecho. Por otro lado, Simón Bolívar, yo creo que sobran las presentaciones, aquí el general Simón Bolívar ayudó en varios procesos independentistas a lo largo de América, Sudamérica, y el sueño de Bolívar era formar una gran confederación o una gran nación
que uniera todas estas naciones que ya habían sido liberadas del dominio español en una sola, lo que él conocería como Colombia y lo que nosotros llamamos la Gran Colombia, para diferenciarla de la actual Colombia, ¿verdad? Sin embargo, mucho se habla de estos personajes de la independencia, pero el papel que ejercieron las mujeres también fue muy importante para la culminación de procesos de la independencia. Ejercieron labores de espionaje, ayudaban con la recabación de información acerca de las tropas reales, inclusive pelearon en campos de batalla, organizaban ataques y fue un papel obviamente muy importante dentro de la consecución de los objetivos de la independencia, no solamente de nuestro país, sino de otros países de América Latina. Ahora, hablando específicamente de la independencia del Ecuador, podemos decir que luego de la masacre del 2 de agosto de 1810, ¿verdad?, ocurrida casi un año después del primer grito de independencia, no hubo otro movimiento independentista hasta el año de 1820, específicamente un 9 de octubre, es decir, el día de la independencia de Guayaquil. Guayaquil en ese entonces, llamado provincia de Guayaquil, ¿no?, abarcaba la mayor parte de los territorios de la costa. Era un puerto importante, todavía es un puerto importante. Obviamente llegaba embarcaciones procedentes de España. Y el proceso de la independencia de Guayaquil destaca por eh, tener un número relativamente bajo de víctimas, sino más bien moverse por estrategias, el cual pues terminó en la independencia y la separación de la corona, declarándose como una provincia libre. Estos patriotas, incluyendo a José Joaquín de Olmedo, León de Febres Cordero, que trabajaba en ese entonces para las tropas reales, muchos de los adeptos a estas tropas reales le dieron la espalda a la corona española por motivos de que no se encontraban conformes con las decisiones o directamente los salarios no habían sido cancelados. En ese entonces se evidenciaba un clima bastante inestable en España, lo que ayudó también a que la independencia aquí en Guayaquil se efectuara. Y esta independencia de Guayaquil también viene influenciada por otros procesos de la independencia, en general de la Nueva Granada, lo que hoy en día conocemos como Colombia, y más al sur, hablando de Argentina y Chile. Todo este proceso independentista de la provincia libre de Guayaquil tuvo su culminación máxima 2 años después, en 1822, en la conocidísima Batalla del Pichiche. Luego de que la provincia de Guayaquil se transformara en una provincia libre, tenemos el encuentro de Bolívar. Bolívar deseaba anexar a la provincia libre de Guayaquil a su proyecto de la República de Colombia y apoyó con varias tropas, en este caso encabezadas por el general Antonio José de Sucre, para apoyar a los patriotas entonces de Guayaquil en la batalla que culminaría en las faldas del volcán Pichincha, ¿no? Es de destacar que fueron varias batallas que sucedieron a lo largo del camino, la cual culminó en la batalla de Pichincha. De hecho, 2 batallas anteriores, el ejército patriota fue derrotado y finalmente en la batalla de las faldas del volcán Pichincha resultó vencedor, cruzando inclusive por los Andes, llegando a subir las faldas del Pichincha. Sin embargo, cuestiones como la altura, pues ya estaban a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, dificultó bastante la subida, lo que permitió que en la mañana las tropas realistas, comandadas por Aymerich, fueran capaces de observarlos a lo lejos y fueron al encuentro de ellos, desencadenándose una gran batalla, donde resultaron vencedoras las tropas dirigidas por el general Sucre, lo que finalmente sellaría la victoria del ejército patriota, declarando la independencia de la corona española.
Luego siguieron los procesos de anexión a lo que nosotros conocemos como la Gran Colombia, su posterior separación y la creación de lo que hoy en día ya se conoce como la República del Ecuador. Pero eso va a ser un tema para una próxima clase. Entonces, el proceso de independencia culmina aquí. La próxima clase hablaremos de lo que es el movimiento o lo que fue el movimiento de anexión a la Gran Colombia. Pero antes de eso tenemos un pequeño video complementario sobre la independencia de Guayaquil. Así que vamos a verlo y luego de eso continuamos con el taller de esta clase. Muy bien, luego de ver ese pequeño video, ahora sí vamos con el taller que corresponde a la clase de hoy, con las 8 preguntas que ven aquí en pantalla, cuyas respuestas se encuentran dentro de la clase. Vamos a desarrollarlas en este momento en la pizarra. Muy bien, aquí tenemos ya desarrollado el taller número 24, que corresponde a la clase de hoy, 12 de noviembre de 2020. Tenemos aquí las 8 preguntas resueltas con información extraída del material de la clase que ustedes ya tienen en su poder. Entonces, con esto culmina lo que es la clase número 17. Nos quedamos pasando a nuestro portafolio y damos por finalizada esta grabación. Nos veremos en una nueva ocasión con un tema diferente.